Bueno, buenas noches, Dios te bendiga. Otro sábado más de estas reuniones en vivo con el hashtag que venimos haciendo hasta ahora, yo me quedo en casa, ¿sí? Así que, bueno, sin mucho más vueltas, sin mucho más preámbulo, digamos, vamos a pasar directamente al mensaje. Antes que nada, quiero saludar a todos los que ya están conectados, darles la bienvenida, gracias por seguirnos cada sábado, y también saludar y bendecir a aquellos que van a estar viendo la transmisión por vida, ¿sí? Así que a todos, buenas noches y gracias por estar ahí, los bendecimos en el nombre de Jesús. Hacemos una oración y pasamos directamente al mensaje. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias Dios Todopoderoso por este tiempo, Señor, gracias porque podemos estar cumpliendo con tu llamado, cumpliendo con tu propósito, Señor, que es el de extender el reino, Señor, el de llevar la palabra, la de llevar tu palabra de salvación a cada uno de los hogares. Dios, gracias por estos medios que tenemos, gracias por cada dispositivo móvil, gracias por el internet, Señor, y gracias por cada una de las personas que van a recibir del Espíritu Santo a través de este mensaje. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, ¿sí? Bueno, lo que extrañamos, lo que nos congregamos todos los sábados en Evangelio de Paz es, ahora vendría el grito de júbilo o el grito de guerra. Estemos con las alabanzas y ahí tocar con las manos, ¿no? Directamente. Vamos a pasar directamente al mensaje. ¿Sabes? Muchas veces Dios utiliza la atención. Muchas veces Dios hace algo para que nosotros prestemos atención a algo. Generalmente nosotros decimos, tenés que buscar de Dios. Pero la realidad es que Dios nos termina buscando a nosotros. Hace un tiempo, hará un año aproximadamente, prediqué sobre esto en la iglesia, ¿sí? El hecho de que Dios es el que nos viene a llamar y el que nos viene a buscar. Y por ejemplo, uno de los casos de más renombre, los más conocidos, es el caso de Moisés, ¿sí? Y la palabra habla de que Moisés era un hombre tardo en habla, ¿sí? O comúnmente se dice que era tartamudo, pero en realidad no sabemos si era tartamudo. Nosotros decimos que era tartamudo, la verdad es que dice tardo en habla, tardo en el habla. Quizás era un hombre callado simplemente Moisés. Y una de las facetas que yo marco siempre de Moisés es que Moisés evidentemente era un hombre con temperamento, un hombre con carácter, ¿sí? A pesar de que era tardo en habla. Pero no es el punto del que te voy a hablar hoy, sino directamente de otro punto. ¿Sabes? Hay cosas que nos han llamado la atención. Dios utiliza cualquier tipo de herramienta para llamar nuestra atención y así poder cumplir su propósito. He contado muchas veces en mi testimonio que de muy joven yo me conocí con mi esposa, teníamos 15 años cuando nos conocimos, y algo que me llamó poderosamente la atención de mi esposa fue el pelo, el cabello de mi esposa, ¿sí? En ese momento, con 15 años, a mí fue algo que me llamó cuando la vi poderosamente la atención, el pelo, ¿sí? Y algo que los que nos conocen por ahí nos cargan y dicen, pero a mí realmente fue algo que llamó mi atención. En ese momento no sabía cuál era el propósito que había. Simplemente me llamó su atención, me enamoré de ella. Con el tiempo, 5 años después nos casamos, formamos una familia y hoy estamos sirviendo al Señor juntos. Fue algo que en ese momento lo que llamó mi atención era porque del lado de ella era la familia que venía como creyentes. Había un tío de mi esposa que fue el primer cristiano en la familia y el tío Marcelo conocido, o Marcelino le decían, y él fue el que sembró el evangelio en toda la familia. Y si yo no hubiese conocido a mi esposa, no hubiésemos, o al menos yo, no hubiese llegado a este camino. Pero Dios dice en su palabra que Él desde el vientre de nuestra madre nos elige.
Así que Él ya tenía un propósito con mi vida y era necesario que nos crucemos en una etapa de nuestra vida, que nos crucemos mi esposa y yo. Y cuando nos cruzamos, mi esposa y yo, fue en el momento que llamó mi atención la cabellera de mi esposa, un cabello largo y a mí me atrapó, me sedujo ese cabello largo. Evidentemente, pasaron los años y hoy puedo entender que fue lo que utilizó Dios en ese momento para que nosotros podamos estar juntos y hoy, 30 años después, más de 30 años después, podamos estar sirviendo a Dios, ya desde hace varios años, pero fue necesario que de esa forma lleguemos. ¿Sabes? Siempre Dios va a utilizar algo para llamar tu atención. Dios necesita que vos de alguna manera lo busques. Él va a hacer algo para que vos, para captar tu atención y que vos ahí te fijes en Él. Y eso demuestra básicamente que es Él el más interesado que nadie en llamarnos a nosotros, en buscarnos a nosotros, porque tiene que cumplir un propósito en nuestras vidas. ¿Sabes? Con el tiempo fuimos creciendo y avanzando en el Evangelio y la desesperación, como muchos de nosotros, es la promesa que Dios dice que tú y tu familia serán salvos. Entonces yo me encontraba con el punto de que mi papá y mi mamá no conocían a Dios. Entonces, ¿cómo iba a ser para que ellos conozcan? Y le buscaba la vuelta y buscaba la manera. Y un día Dios envía a una persona a hablarme a través de la oración y a decirme que me quedara tranquilo, que mi papá y mi mamá iban a ser salvos. Ese día descansé. Ese día entendí que solamente tenía que esperar el tiempo. ¿Sabes? A los años, mi mamá le da un accidente cerebrovascular y a los 3 días, después de haber hecho la oración de fe, parte con el Señor. Así que ahí se empieza a cumplir la promesa de Dios. Unos años después, mi papá envejece y empieza con un montón de problemas y unos 4 o 5 días antes de partir con el Señor, hace la oración de fe y él parte con el Señor. Así que no fue en el momento que yo lo quería, sino en el momento que Dios lo dispuso, ellos partieron con el Señor. Y así va a ocurrir con toda la familia. Porque Dios puso en ese momento a mi esposa para que su cabellera llamara mi atención y eso hizo que yo pueda buscar a Dios y eso que conociera a Dios y eso hizo que con los años pudiera transmitir el Evangelio. Hoy lo mirás y hasta parece de locos esto. Parece algo que, pero qué bárbaro, mirá todo lo que tuvo que pasar para llegar a que esta familia, y estas son las cosas como las hace Dios. Dios va a hacer algo que va a llamar tu atención para que vos lo busques a Dios. Y de esa manera poder cumplir Dios el propósito que tiene en tu vida y en tu familia. Y así pasó con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Aún una hermana que hace poco tiempo, antes de partir, hizo la oración de fe también. Una persona que era agnóstica según ella, que creía en Dios a su manera, que quizás dijo muchas veces no me hables de Dios. Pero en un momento de su vida y unos pocos días antes de partir, hizo la oración de fe y aceptó a Cristo en su corazón. Es tremendo las cosas que puede hacer Dios, lo que puede mover Dios, lo que necesita hacer Dios para llamar nuestra atención, aún desde jóvenes, cuando nos eligió desde el vientre de nuestra madre, para cumplir su propósito. Te decía al principio, te hablaba de Moisés. Moisés dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, Éxodo 3, espérame que lo busco acá, Éxodo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. ¿Sabes? Lo interesante de esto es que arrancamos diciéndote que la Biblia lo detalla a Moisés como un hombre tardo de habla. Y acá está hablando de que estaba Moisés en el desierto apacentando las ovejas de su suegro, de Jetro. Quiere decir que Moisés ni siquiera tenía ovejas. ¿Sabes? En esa época tener ovejas o tener animales era sinónimo de poder, sinónimo de una buena economía. Y resulta que Moisés no tenía nada. Estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, de Jetro. Y estaba ahí Moisés en medio del desierto solo, y dice la palabra que en medio de una zarza, y la zarza es un arbusto que ni siquiera sirve para sombra, es un árbol común y corriente, digamos, nada. Yo lo comparo a criterio mío nada más, como acá se lo conoce al espinillo. Viste que el espinillo es un árbol que no tiene sombra, no tiene un follaje que vos podés parar bajo la sombra. Y yo armo la zarza, en mi imaginación la zarza es como ese espinillo. Y dice que esta zarza se enciende. Y Moisés, a la distancia y mirando a la zarza, ve que no se consumía, que pasaba el tiempo y la zarza ardía en fuego y no se consumía. Eso llama la atención de Moisés, y eso hace que Moisés se acerque al lugar. ¿Sabes? Moisés fue atrapado por eso que estaba viendo. Moisés llamó la atención. La intriga de Moisés fue tan grande que se acercó hasta donde estaba. Y a mí me gusta porque dice que de en medio de la zarza le habla Jehová diciéndole: Moisés, Moisés. Evidentemente Dios sabía quién era Moisés. Dios tenía totalmente en claro quién era Moisés. Dios tiene totalmente en claro quién sos vos que está ahí del otro lado. Dios te conoce con nombre y apellido. Dios conoce exactamente, antes que vos lo pidas, qué es lo que necesitas. Dios sabe exactamente cuál es el plan, cuál es el propósito que tiene con tu vida. Simplemente Él está esperando el momento de poder llamar tu atención para que vos busques de su presencia y Él así poder cumplir con lo que tiene que hacer. Siempre decimos esto: Dios está más interesado en que vos lo conozcas de lo que vos estás en conocerlo a Él. Él está muchísimo más interesado en que vos llegues a su presencia, muchísimo más de lo que vos estás interesado por buscarlo. Entonces Dios va a terminar haciendo algo, va a haber algo que va a llamar la atención en tu vida de tal forma que vos vas a terminar buscando a Dios. En el caso de Moisés fue una zarza. Moisés estaba en el desierto y fue una zarza que se prendió fuego. Yo no sé cuál es la zarza que Dios va a encender en tu vida para que algo suceda, para transmitirte los planes que tiene para vos. Sigue diciendo la palabra. Estamos en el libro de Éxodo 3, capítulo 3, versículo 4, volvemos a leer, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. No solamente Dios lo llama a Moisés por su nombre, sino que le dice: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se identifica fielmente quién es el que está hablando a ese hombre que estaba en el medio del desierto cuidando ovejas que no eran de él porque no tenía nada. Era una persona que estaba en la soledad, era una persona que quizás hasta había sido descartada, había sido perseguido por matar a un egipcio, tuvo que escapar de su pueblo, y ahí estaba Moisés en medio de la nada, sin nada, aislado si querés, aislado en el desierto. Quizás a diferencia de nosotros en este momento que estamos aislados en casa, Moisés estaba aislado en el desierto, con lo poco que tenía, cuidando ovejas que no eran de él, refugiado porque se había metido en problemas. Y ahí estaba Moisés. Ese Moisés es el que Jehová en ese momento llama porque había un propósito con todo el pueblo de Israel. Dice: dijo luego Jehová, el 7 ya lo leímos: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sabes? Moisés se sentía que no era nada. Moisés pensaba que él era poca cosa. Moisés pensaba que él no era una herramienta útil para Jehová. Quizás como lo pensás vos. Quizás como en tu cabeza está pasando eso. Pero si yo no soy nada. Pero mirá cómo estoy. Pero con la vida que yo he llevado. Muchas veces el diablo utiliza estos argumentos para sembrarte en tus oídos de que vos no servís, de que vos no valés, de que por los pecados que vos cometiste, que Dios no va a perdonar esto, que Dios no va a perdonar lo otro, que eso es tremendo como para que Dios lo perdone, que Dios no tiene tiempo para esto, que Dios tiene otras ocupaciones mucho más importantes. Y así muchas veces nosotros, por prestar oído a esas cosas, nos desviamos del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Sabes? Yo te contaba el caso de mis padres. Y yo pude haber directamente pensado como lo hice y haberme mantenido en ese camino, como muchas veces pensé, de decir: bueno, mi papá y mi mamá evidentemente ya no van a conocer a Cristo. Pero alguien vino de parte de Dios, un ángel de parte de Dios, a hablar a mi vida, a decirme: ellos van a conocer, quédate tranquilo. Y ese día me mantuve en ese camino. Y lo que fue el final es que se cumplió lo que Dios había dicho. Pero el punto fue mantenerme en esa línea. Ahora, hoy estamos en un tiempo completamente diferente. Hoy estamos en un tiempo donde quizás todos estamos estamos aislados, en este aislamiento. Cada uno está aislado en su casa, por eso hacemos el culto desde en este caso desde mi casa, y vos estás ahí en tu casa con el celular o con la computadora o con el Smart TV, mirando ahí el mensaje, escuchando el mensaje. Y son tiempos donde las cosas cambiaron. Estamos aislados. Y seguramente puede pasar que en tu cabeza esté esto: a mí Dios me hizo de lado. A mí Dios no me tiene en cuenta. Yo no soy lo suficientemente importante para Dios.
por los pecados que yo he cometido, Dios no me va a usar nunca. Y es acá donde vuelvo a decirte, Moisés venía escapado de su pueblo por haber matado a un egipcio y estaba aislado en medio del desierto cuidando las ovejas que eran de su suegro porque él no tenía un peso partido al medio. Y ahí estaba Moisés. Y a unos metros una zarza se prende fuego y eso capta la atención y se acerca a la zarza y desde la zarza le habla a Dios diciendo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y he oído la aflicción de mi pueblo. ¿Sabes? Hoy una zarza se enciende a través de este dispositivo. Hoy una zarza se enciende en tu casa a través de este mensaje. Hoy una zarza de fuego comienza a arder en tu corazón y va a llamar la atención y se va a encender de tal manera que Dios va a hablar a tu vida de una manera tan grande, tan clara y tan especial que hoy entendés que tu familia es ese pueblo que está en aflicción. Y que tu familia, esa que te rodea, es el pueblo de Dios que necesita ser salvo. ¿Sabes? El pueblo de Israel era gente común y corriente, con necesidades comunes y corrientes. Había enfermos, había necesidad, había hambre, había problemas de familia, había un montón de dificultades como la casa de cualquiera. Y Dios dice que conocía la aflicción del pueblo. ¿Sabes? Hoy se enciende una zarza en tu casa a través de este dispositivo, a través de este mensaje. Y Dios, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es el que va a hablar a tu vida y te va a decir: yo conozco la aflicción de tu esposo. Yo conozco la aflicción de tus hijos. Yo sé lo que ellos necesitan, pero necesito que hoy vos te alinees conmigo, que hoy entiendas que te necesito, que hoy entiendas que vos valés, que simplemente tenés que tomar la decisión porque te voy a usar como herramienta para sacar a todo ese pueblo que te rodea de la aflicción. ¿Sabes? A Dios no le importa lo que vos hiciste. Dios no tiene en cuenta en dónde te revolcaste. A Dios no le interesa por las cosas que vos pasaste, que hiciste. Él ya te perdonó. Y te perdonó de una manera tan grande que no va a venir a echarte en cara nada. No es como nosotros que perdonamos, pero después decimos: pero acordate que vos hiciste. Él no nos refriega nada en la cara. Él directamente perdona nuestros pecados una vez y para siempre. Jamás va a venir a recriminar nada. Jehová no fue a decirle a Moisés: Moisés, yo te conozco porque soy el Dios de tus padres, acordate que vos hiciste esto y porque hiciste esto te voy a mandar a hacer lo otro. Simplemente le dijo: yo conozco la aflicción del pueblo y por eso te voy a usar para sacarlo. Nunca le dijo: acordate que vos hiciste, mirá que vos no tenés. Mirá que si yo quiero, hago un chasquido de dedos y a vos te viene. No, no, no. Simplemente le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y he oído la aflicción de mi pueblo. Así escucha Dios la aflicción de tu familia. Así conoce Dios lo que vos pasás cada día en tu casa. Así entiende Dios las necesidades que vos, tu marido, tu esposa, tus hijos, tus nietos. Así sabe Dios las aflicciones que vos tenés, que tu familia pasa, que tu entorno pasa. Pero necesita Dios hacer algo para que vos te enciendas de alguna manera y empieces a cumplir el llamado de Dios, a cumplir el propósito de Dios. No es necesario que vos salgas corriendo a buscar a Dios. Él va a venir a buscarte directamente. Seguramente va a haber una zarza que se va a encender en tu vida para que vos busques a Dios. Quizás sea algún problema que te pase, porque tenemos la costumbre los cristianos, la costumbre los seres humanos, de buscar a Dios
cuando nos aprieta el zapato. Cuando una zarza quema nuestros pies, es cuando decidimos o determinamos alzar nuestros ojos al cielo y buscar a Dios. Muy difícilmente alguien va a buscar a Dios sin tener problemas. Moisés tenía problemas. Y directamente fue Dios el que vino y lo buscó a Moisés. Así hoy viene Dios a buscarte porque necesita de tu vida para rescatar a todo el pueblo de Israel que está pasando por aflicción. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, están pasando por aflicción porque no saben cómo buscar a Jehová. El sábado pasado el mensaje decía: a la vuelta de mi casa les pregunté a una vecina y no conocía a Cristo, nadie le había predicado. Vos vas todos los sábados al culto. Seguramente sos de esas personas que no se pierde un culto, el sábado, el domingo o el día que haya culto en tu congregación. ¿Tu familia está predicada? Sin ir más lejos, sin salir de tu casa, trayendo hoy la iglesia a tu casa, ¿está predicada? ¿Le hablaste de Dios a tu familia? ¿Conoces la aflicción de tu familia? ¿Te sentaste a charlar y decir qué te pasa? ¿Buscaste la manera de descubrir qué es lo que está pasando? Dios conoce que tu familia tiene aflicción. Y hoy enciende una zarza en tu vida para que vos vayas y saques a tu familia. Y no es tiempo de decir ¿quién soy yo para que vos, Dios, me uses? Es tiempo de decir como dijo Moisés: heme aquí. No importa lo que hiciste en tu vida, no importa cuál fue el pecado del que Dios te rescató. Dios te dice hoy: he oído la aflicción de mi pueblo, necesito que vayas y los rescates. Simplemente está esperando que de tu corazón salga un heme aquí, Señor. Y le dijo Dios a Moisés: no te preocupes, seguí leyéndolo al texto, no te preocupes, porque soy yo el que va a hablar a través de tu boca. No es tiempo que pienses cómo voy a hacer, qué le voy a decir, a ver qué hago. Es Jehová mismo el que va a hablar a través de tu boca, porque escuchó la aflicción de su pueblo. Tu familia es su pueblo. Dios te eligió desde un montón de gente, desde el vientre de tu madre, para que vos hoy puedas ver esa zarza que se enciende y puedas ir a rescatar a tu pueblo, a tu familia. A esos que están quizás perdidos en el alcohol, perdidos en la droga, perdidos en la prostitución, perdidos en el adulterio. Dios hoy quiere rescatar a todos ellos que están perdidos, pero necesita que vos veas la zarza, que se encienda la zarza, que algo llame la atención para que vos te acerques a Dios y ahí Dios poder hablarte directamente. Hoy Dios te dice: anda a rescatar a tu familia, anda a rescatar a mi pueblo. No me importa lo que hiciste, simplemente anda y predica mi palabra. No importa por dónde pasaste, Dios te dice: anda y predica mi palabra, porque así como un día te hablaron, es necesario que vayas y les hables a ellos. Dios te dice: hoy es el tiempo donde la zarza se enciende, donde te hablo desde lo más profundo de ese fuego para decirte: anda a rescatarlo. Y simplemente quiere escuchar: heme aquí. Es tiempo de perder la vergüenza. Es tiempo de perder el temor. Es tiempo de dejar de decir: y si yo hablo, ¿qué me van a decir? Y si yo hablo de Cristo, se me van a reír. Y si yo hablo de Dios, se me van a burlar. Y si yo predico esto, se van a reír y me da vergüenza y yo no quiero hacerlo. Hoy se enciende una zarza porque hay gente que se está perdiendo y realmente el tiempo se acorta.
Los tiempos de Dios ya se van cumpliendo. Y con esto no te estoy diciendo que mañana se termina el mundo. Pero la palabra se está cumpliendo, los tiempos se van acortando y es necesario que prediquemos el Evangelio. Hoy mandaba un mensaje el pastor Lito desde Tilizarao, San Luis, y decía, en todo tiempo hay que predicar. Este es el tiempo donde hay que predicar, en todo tiempo, en toda ocasión. Y este es el tiempo de todo tiempo y toda ocasión. Este es el tiempo donde desde el aislamiento, en este caso de tu casa, como fue en el aislamiento de Moisés en medio del desierto, Dios te habla y te manda a predicar el Evangelio. Dice en el libro Apocalipsis 3, dice, Apocalipsis 3, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, estaré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y a mí me mata el último mensaje. A mí me mata la última parte. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este es el tiempo, iglesia, donde Jehová está a la puerta y llama. Y vos tenés la llave. Hoy está Jehová a la puerta de tu casa. Hoy la iglesia está en tu hogar. Y Jehová está a la puerta llamando, esperando que vos, que tenés la llave, abras esa puerta para que Él entre y cene contigo y vos con Él. Y en esa mesa, iglesia, en esa mesa es donde tiene que estar tu familia. En la mesa donde habita Jehová. Al que venciere, dice la palabra, yo le daré que se siente en el trono junto con mi Padre. Al que venciere. Hoy es tiempo de victoria, iglesia. Hoy es tiempo de vencer. Hoy, cuando todo el mundo está aterrado por culpa del coronavirus, es el tiempo donde Dios enciende una zarza en tu hogar para que empieces a predicar el Evangelio. Deja de temer, deja de avergonzarte, deja de pensar qué van a decir y preocúpate por lo que Jehová va a decir a través de tu boca. Simplemente dedícate a buscarlo. Mira cuál es la zarza que se va a encender y Él te va a hablar a través de esa zarza. Iglesia, cerramos con esto. Él está a la puerta y llama. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu tiene para decir a la iglesia. Cerramos los ojos. Dios, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, declaramos que un mover espiritual comienza a formarse en cada hogar, Señor. Que una zarza, así como fue con Moisés, se enciende, Señor. Que así como vos hablaste a Moisés a través de una zarza y te identificaste diciendo quién era, hoy comenzás a identificarte en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Hoy comenzás a rescatar a ese pueblo que está perdido en aflicción, a ese pueblo que quizás no sabe y no tiene cómo hacerlo. Hoy pones en cada casa un Moisés, Dios, que va a sacar a ese pueblo, que va a rescatar a su familia. Señor, hoy comienza a haber un mover espiritual tan grande, un avivamiento tan grande a través de este aislamiento, Señor, un mover espiritual tan grande que el Evangelio comienza a llegar a cada casa, que la oración de fe se empieza a realizar en cada familia, que comienzan a ser salvos, Dios. Hoy se rompe toda atadura, toda ligadura, Señor. Hoy se rompe, Señor, toda maldición familiar que ha alejado a la gente de Dios. Hoy comienza a haber un espíritu que
comienza a traer paz, amor, gracia, misericordia. Hoy suelto el poder de tu Espíritu Santo a través de estas redes, Señor, a través del internet, para que en cada hogar, Señor, comience a arder esa zarza, Señor, donde vos vas a hablar a cada Moisés de esa familia, Señor, para rescatar a los que están perdidos, porque has escuchado la aflicción de ellos. Dios, en el nombre de Jesús, poné palabra en cada uno de los Moisés que están del otro lado. Señor, que su Espíritu Santo comience a obrar en cada familia. Te lo pedimos creyendo y declarando, Señor, que lo que se declara en esta tierra se declara en los cielos, que lo que se hace en esta tierra se hace en los cielos. Dios, declaramos por el poder de tu Espíritu Santo que un fuego diferente comienza ahora a arder en cada hogar, Señor, para salvar a aquellos que están perdidos. Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Iglesia, espero que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Desde Victoria, Entre Ríos, soy el pastor Marcelo Cabral, de la Iglesia Evangelio de Paz. Hasta el próximo sábado. Dios te bendiga.